nos vamos a otro sector de la capital. Habla el ministro Rodrigo Delgado a esta hora tras reunirse a eso de las 7:30 con la CPC y va a entregar declaraciones a esta hora. Lo primero, agradecer la invitación que ha hecho la CPC. Acá me acompaña su presidente, Juan Sutil, con quien hemos compartido un café para poder conversar acerca de distintas temáticas que para la CPC son relevantes y que coincidentemente también para el gobierno y puntualmente para el Ministerio del Interior también son foco principal. Estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando de temas, ¿cierto?, ligados a la informalidad, muchas veces administrativa, que hace y que genera informalidades, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito de vivienda y también, por supuesto, la temática en Macrozona Sur. Todos estos temas fueron abordados en profundidad con las distintas ramas y los representantes de la CPC, a quienes agradezco el detalle de la información, el detalle de las propuestas. Yo creo que en esto todos tienen que fijar postura, es muy importante fijarla, es muy importante dar señales de unidad con respecto a temas tan relevantes como la seguridad, la informalidad, muchas veces administrativa, de mucha gente que ha ingresado al país y que lamentablemente también generan informalidad, por ejemplo, en lo laboral y en otras materias, y también lo que ocurre en Macrozona Sur, que es tan relevante, no solamente para la gente que vive o que trabaja en esa Macrozona Sur, sino que para todo el país. Aquí estamos hablando de que hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos días, y en eso la CPC lo comparte, de separar lo que es la reivindicación, las causas sociales, las causas étnicas, las causas ligadas al pueblo mapuche, a los pueblos originarios, de lo que es la violencia. Hay que separarlo y en eso tenemos una gran coincidencia con la CPC, en donde efectivamente concuerdan en que no es lo mismo una reivindicación de los pueblos originarios, una reivindicación social ligada justamente, en este caso, ¿cierto?, por ejemplo, a la causa mapuche, con la violencia que hay en Macrozona Sur. Eso de la violencia no es aceptable bajo ninguna condición. Ninguna causa, por muy plausible que sea, puede aceptar a personas que ejerzan la violencia en nombre de esa causa, que se ejerzan acciones terroristas en nombre de esa causa, que se quemen viviendas y se saquen las personas que ahí viven a punta de cañones en nombre de una causa, que se quemen campos, que se quemen, ¿cierto?, maquinaria. A mí en la Macrozona Sur me preguntaban algunos colegas de ustedes: oiga, ministro, su sector político pide más seguridad. Y yo lo que quiero decir fuerte y claro es la seguridad, la necesidad de vivir tranquilos, la necesidad de dormir tranquilos junto a su familia, es transversal. La seguridad no tiene un color político. La seguridad y la necesidad de la gente de vivir, de trabajar en paz, es transversal. ¿O acaso ese campo, esa maquinaria, ahí no trabaja gente? ¿No hay gente y familias que dependan de aquello? ¿Todas son de un sector político? ¿Todas son de una condición determinada? Por supuesto que no. La diversidad, ¿cierto?, de las personas que generan trabajo, las personas, ¿cierto?, que manejan un camión, las personas que conducen una maquinaria, que siembran la tierra, que cosechan. Estamos hablando de una diversidad enorme y todas esas personas, sin distinción, necesitan, merecen y quieren paz, no solamente en la Macrozona Sur, sino que también, por supuesto, en otras zonas del país. Ministro, desde el oficialismo también piden decretar estado de sitio en la Araucanía por la violencia en el lugar. ¿Qué conversó con la CPC respecto a aquello? Lo que conversamos es que nosotros tenemos que administrar una realidad y hoy día lo que tenemos es un estado de excepción, ¿cierto?, ligado a la pandemia, un estado de excepción ligado a la catástrofe, el cual el mismo presidente, ¿cierto?, ya ha anunciado que se va a solicitar la renovación, y nosotros en ese marco tenemos que trabajar los temas no solamente de seguridad, sino que también, por supuesto, los temas ligados a la pandemia. No porque Chile esté liderando la vacunación, ¿cierto?, como lo ha hecho a nivel mundial, con la velocidad que se ha hecho, a través justamente de una alianza, justamente con los municipios, ¿cierto?, y con todos los funcionarios de la salud, en donde están trabajando de manera impecable, y no por eso vamos a soslayar que existe todavía la pandemia. Por lo tanto, mientras existe la pandemia, el estado de excepción de catástrofe debe seguir adelante. Pero puntualmente respecto al ¿qué espera usted de la discusión legislativa precisamente? Porque algunos parlamentarios de oposición ya han dicho que podrían aprobar el estado de excepción, pero siento que queda, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que el estado de excepción sostiene una serie de medidas que son necesarias. Por ejemplo, el paso a paso requiere estado de excepción.
De lo contrario, no se pudiese hacer algo que ha sido tan exitoso, que es finalmente que cada comuna tenga sus indicadores, que las comunas avancen o retrocedan en virtud también de los indicadores. Hay que ser muy claro, no politicemos del punto de vista, ¿cierto?, de la seguridad de la macrozona sur, lo que puede ser la discusión de una situación que se requiere para todo Chile en materia sanitaria. Estamos hablando, ¿cierto?, de una pandemia que sigue aún entre nosotros. Insisto, Chile ha tomado un liderazgo en materia de vacunas y un liderazgo en materia de otras acciones ligadas a la pandemia, pero eso no significa que vamos a soslayar, ¿cierto?, lo que significa que todavía estemos en una situación que tenemos que cuidarnos entre todos. Mientras no terminemos el proceso de vacunación, debemos seguir con un estado, por supuesto, de excepción que nos permita tomar todas las medidas del caso para cuidar a nuestra población. Ministro, este fin de semana dejó lamentablemente 2 niños muertos debido a encerronas. Todavía no se da con los culpables. ¿Qué se trabaja por parte del Ministerio del Interior y cuál es la respuesta que también entregan a esas familias que buscan un responsable que todavía no se ha encontrado? Mira, este es un tema que a mí en lo personal me ha golpeado muchísimo. Yo creo que a veces uno como autoridad tiene que tomar definiciones, pero primero, y más allá de ser autoridad, uno primero es persona, uno es padre. Ustedes recordarán, a mí hace un par de años atrás me ocurrió algo similar con mi familia. Sé lo que se siente. Por supuesto, la pérdida de un hijo, el asesinato de un hijo es irreparable. Uno trata de comprender lo que pueden estar viviendo esos padres, esa familia, y es dramático. Por lo mismo, desde ayer hemos tomado contacto, en este caso, con el director general de la PDI, quien tiene a cargo la investigación, y le he pedido, ¿cierto?, que se utilicen todos los medios disponibles, todos los medios posibles, para poder determinar quién fue y quiénes fueron los autores de estos asesinatos. Es inaceptable que si una familia, una madre, sale a hacer alguna acción, ¿cierto?, con sus hijos en su auto, y puntualmente el caso de Huechuraba, ¿cierto?, en donde más encima esa persona para decir llévense todo, lo único que quiero es sacar a mis hijos, y así todo, hay un disparo. O el caso, ¿cierto?, de Maipú, en donde están pasando por un lugar que nada tiene que ver justamente ni con la persona asaltada, ni con la persona, ¿cierto?, que está finalmente ejerciendo los disparos, y que se cruce. Eso es, por supuesto, dramático y es efectivamente una situación que nos tiene que hacer reflexionar. Ayer también la subsecretaria Martorell en su vocería dijo algo que también quiero destacar. Una cosa es efectivamente el hecho, que es dramático y que efectivamente estamos tratando de tomar contacto con la familia. No es fácil hacerlo, ustedes comprenderán, porque la familia está muy afectada, pero por supuesto que tenemos un apoyo específico para ello, de manera, ¿cierto?, si ellos lo quieren aceptar. Pero lo más importante es también entrar en el debate legislativo con respecto a algo que le hemos planteado en muchas oportunidades. Debemos avanzar en una ley de control de armas. Hay una prioridad, ¿cierto?, la hemos definido en conjunto con los parlamentarios. Yo espero que avancemos de manera oportuna, porque lamentablemente hay armas que están circulando que no solamente no están inscritas, sino que también lo hemos denunciado. Hay una cantidad importante de armas modificadas que ingresan a Chile como maquetas, ¿cierto?, como eventuales juguetes, a fogueo, y son modificadas en cosa de una tarde y quedan, ¿cierto?, con un poder de fuego letal. También tenemos que avanzar en la ley, ¿cierto?, que se ha presentado de crimen organizado, en donde finalmente hoy día las bandas tienen estructuras distintas. Estas personas que están haciendo estos portonazos no son personas que se les ocurre salir un ratito a hacer esto, son bandas organizadas, que tienen estructura, que tienen dinero, que está asociado al robo de vehículos, que tienen comunicaciones específicas, un nivel de sofisticación, que lo estamos investigando. Ante su pregunta, sí, lo estamos investigando. Y personalmente me voy a involucrar en todo lo necesario para que esa investigación llegue lo antes posible a su puerto. Porque aquí estamos hablando de personas desalmadas, que no trepidaron, pese a que una madre dice llévense todo, a dispararle efectivamente a una menor de 5 años. Eso a mí como persona me afecta y por supuesto como autoridad me activa
para perseguir a estos delincuentes. Gracias. El ministro del Interior, tras reunirse con el comité de la CPC esta mañana, recordemos que durante este fin de semana Juan Sutil había dicho que entregarían una propuesta al gobierno para evitar los hechos de violencia y manifestando su preocupación por aquello. También se refería el ministro Delgado a este café que compartieron más temprano para abordar este tema y de estas 2 encerronas que este fin de semana dejó a 2 niños muertos. 9 de la mañana con